Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, Juan. Todo bien, todo tranquilo. Hola, hola Harold, ¿cómo estás? Buenos días, Juan. Hola Daniel. Hola Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo me les encuentra el día de hoy? Todo bien, profe. Pero casi me convences. Bueno, el día de hoy tiene que ser un día bastante productivo, más que todo por los temas que vamos a tratar en donde ya realmente vamos a entrar en materia. Ya vamos a entrar a la parte interesante de la estática. Y pues todo tiene que ver mucho con las fuerzas, con diagramas, etcétera, ¿no? Entonces, arranquemos hoy hablando de lo típico, ¿no? Preguntas, ¿qué dudas les ha surgido al respecto de las temáticas que hemos visto? Y como siempre, vamos a hacer la actividad de control y donde hoy van a participar pues personas que no hayan participado antes para que sea un poco más, eh, para que todos participemos, digamos así, ¿no? Entonces, tengo la ruedita o personas que no hayan participado antes, diferentes a David Vélez, Martín Sánchez, Daniel Alzamora, Roque, Juan Sebastián, Juan Escudero, Leonardo y Juan Sebastián Proaño, que son los que tradicionalmente colaboran en esta actividad. Entonces, no sé, escucho voluntarios. Yo, Oh, profe, listo, Andrés Peñafiel, cuéntame, ¿cómo te fue con la eh, actividad? bien, la verdad es que justamente cuando estaba viendo lo del método de secciones me di cuenta que era similar a la manera en que vimos con Steffi. Ujú. Entonces, eso, como que de cierta manera ya estuvo más fácil preparar el mapa mental. Entonces, la primera manera, que es lo del método de las áreas, es simplemente ver las fuerzas que se aplican, por ejemplo, si es carga puntual, vemos la fuerza y Ya, durante el Andrés, tramo. no sé si estás, disculpa que te interrumpe, no sé si estás presentando algo, pero nos podrías mostrar el mapa mental. No lo veo. No, no estoy presentando, profe, le estoy explicando cómo es. No sé si es que había Ah, que dibujar algo, pero lo puedo, no sé si es que puedo dibujar en su pantalla para mostrarlo más. lo que pasa es que la actividad es presentar un mapa mental, o sea, tiene que estar algo escrito, ¿no? Esa es la actividad. Creo que en Esa esa parte entendí mal, profe, porque por mapa mental entendí literalmente como que tener como que una especie de no, no, como una especie de diagrama literalmente mental. Ya, entonces, pues, no, es un mapa, no sé cómo le dices tú, entonces un diagrama de flujo, bueno, no sé. Conceptual, capaz. Es lo mismo, lo mismo. No les No, hacían hacer es que mapas primera mentales. vez que escucho mental, profe, perdón, mala mía. Ya, a ver, entonces, mientras escribes en una hoja, ¿quién hizo un mapa mental? Yo tengo unos datos, no sé si califica Pero, como mapa mental. pero Martín, mi amigo Martín, ya otra persona aparte de ti, porque siempre participas, o generalmente participas. Buenos días. Yo tengo un mapa mental. Harold, muéstranos. Lo hice a mano, entonces ya, deme un segundito. Ahí está. Sí, no importa, mano, como te quede bien. Ya, bueno, ahí está, no sé si se vea. Ahí tengo el método de secciones y el método de área. Entonces lo que había hecho, bueno, le voy a A ver, a leer. ver. Es que, no, uy, ahí, déjame ver, no te veo. Ahí ¿Te se ve. puedes tomar una foto y proyectarla ahorita o no? Ok. Déjame intentar. ¿Cómo tomo una foto? Es que estoy en la tablet, entonces. Ya sé cómo. Dame un segundo. Ya, ahí se ve. Deme un segundito. Ya, sí, bueno, veo la hojita, ¿sí? Ajá, Ya. y ese es, pero no alcanzo a leer. Bueno, este es el Claro. método de A ver, secciones. explícanos entonces, explícanos con tu hojita, a ver qué es lo que tienes en tu hoja.
Ya, bueno, en el método de secciones primero empecé como el primer paso realizar una suma de momentos respecto a un punto que sea generalmente uno de los puntos de apoyo, y generalmente la suma de momentos da cero. Luego hago una suma aleatoria de fuerzas en Y, que también tiene que dar cero, y dice, una vez obtenida una de las fuerzas en Y, de una de las fuerzas de los apoyos en Y, se trazan líneas verticales por debajo de la viga, tomando en cuenta las fuerzas verticales para poder hacer, o sea, para obtener unas buenas secciones. Luego se traza los diagramas para cada sección, los diagramas de momento flector y de fuerza cortante, y luego se indican los intervalos para los que se trabaja en cada sección, porque luego se tiene que encontrar una función de momento que depende de X. Ya, ese es para el primer caso, para el método de secciones. Y para el método de áreas, primero puse dibujar diagramas de fuerza cortante y momento flector, y luego la B es determinar los valores absolutos máximos de la fuerza cortante y el momento flector. En la parte A, el diagrama de la fuerza cortante se identifica a los puntos de la viga y luego se analizan las fuerzas con la finalidad de obtener unas tipo áreas. Eso me acuerdo que había visto en el video de la clase sincrónica, donde tomaba como que hacía una gráfica y proyectaba como que las fuerzas, les daba como que una coordenada, y con esto sacaba unas áreas. Y luego en la parte A.2 se saca el diagrama del momento flector, el cual el momento en sí es la integral de la fuerza cortante por un dx. Entonces esos eran los mapas mentales. Ya, genial, muy bien, genial, buen trabajo, gracias. ¿Alguien más? Entonces vamos a hacer uso de la bien esperada ruleta. Vamos a ver si nos sale alguien distinto. Leonardo ya ha participado. Vamos a otra cosa, Carlos. Juan Escudero, creo que también. Creo que los voy a ir quitando a los que ya van participando. Luis Hernández. Creo que no lo tengo. Luis Hernández de la Rosa. Yo, Luis, profe, muéstranos tu mapa mental. profe, ahorita no tengo la cámara, pero ¿No tienes qué? igual, o sea, una cámara para mostrarle, porque hice mi cuaderno. Tómale una foto y Pero igual le muéstrala en tu puedo, computador. ¿mande? Tómale una foto y nos muestras en tu computador la pantalla de tu computador. Ya, ya voy a ver si. Bueno, veamos otra persona mientras Luis. Todavía estamos esperando a Andrés. Cristian, Sí, profe. muéstranos por favor tu mapa mental. ¿Ya me puede dejar compartir la pantalla, porfa? Claro que por supuesto que sí. Ahí está. ¿Ya la pueden ver? ¿Sí se ve bien o se ve de lado? Se está compartiendo. Danos un segundo. Ajá. Sí se ve bien. O sea, se ve hacia arriba, se ve chiquito, pero pues sí se ve bien. O sea, yo entiendo, no te preocupes. A ver, explícanos tu mapa mental. ¿Qué es un teléfono? Aló, Cristian. No, es que estaba en la pantalla secundaria que está vertical, entonces por eso se debe ver un poco pequeño. Pensé que se iba a ver bien. Ya le comparto la principal, ya le pasé acá. Ya. Ya, genial. Ya, para el método de secciones, o sea, más o menos
para poder dibujar el diagrama y calcular las fuerzas internas de una viga. Los pasos que yo, o sea, seguiría o los que yo entendí que hay que seguir para el cálculo es primero elegir un punto en el cual se quiere cortar, o sea, en donde se quiere hacer la primera sección, dependiendo de las fuerzas y los datos que se tenga. Luego se separa la sección del diagrama, o sea, al corte que, por decirlo así, se hace, se le separa de la viga y se hace como que otro diagrama aparte. Se dibuja la fuerza cortante perpendicular a la viga. Por lo general suele ser la única fuerza que, que está en esa sección. Se dibuja el momento flector y se calcula las sumatorias de fuerzas y momentos en los ejes. Ujú, perfecto. ¿Y el otro, el método de áreas? Y en el método de áreas, o sea, lo que yo más o menos entendí, no me quedó muy tan claro, es que se analiza los momentos máximos, se proyecta los puntos con el fin de encontrar un área, o sea, los puntos que tú encuentras en la viga y de las fuerzas los proyectas y se encuentra una como área. Luego el momento flector se le encuentra con la integral del momento sea un diferencial de distancia, más o menos lo entendí así. Y luego se calculan los momentos y las fuerzas con las respectivas fuerzas que tengas y de cortante y el momento flector. Bueno, en ese método de áreas estás algo como confundido, pero bueno, en general más o menos entiendes el concepto. Muy bien. Listo, el último, pero no por eso el menos importante. Harold, creo que ya mostraste hace un ratico, ¿no? Harold, Sí. Juan Proaño, Juan Sebastián. Sí, aquí. Juan Sebastián, ya has mostrado antes. Démosle la oportunidad a otra persona. Daniel Solís. Daniel Alzamora es diferente a Daniel Solís, supongo. Sí, somos diferentes, profe. Sí, profe, somos diferentes. Ya, entonces, Daniel Solís, ayúdanos mostrándonos tu A mapa ver, mental. a ver cómo le comparto, o sea, cómo le... Porque yo lo hice a mano yo también, entonces, Ya, foto y pantalla del computador. ya. A ver, ya, ahí voy. Puedo poner no sé si puedo poner la cámara así. Sí, o puedes mostrarnos como Harold. Mira, prendió la cámara y nos mostró. Ya, a ver, o sea, no sé si Ya, pueden... a ver, pégala a la pantalla. Ya, a ver, ahí pueden ver, más o menos. Sí, aquí, ¿no es cierto? Sí, pueden ver bien. Ya, Habría, ajá, ya. pero el método de Arias, o sea, primer paso, lo que fui, son dibujar los diagramas de cuerpo de fuerzas, cortante y del momento flector. Como segundo paso, hay que encontrar los valores absolutos de la fuerza cortante y del momento flector. Lo que entendí es los valores de máximos para ambos, de la fuerza y para el momento. El tercero sería ubicar los cambios de fuerza y agregar de forma contraria. También entendí que para el momento es la integral de valor de la fuerza cortante con respecto a X, A ver, ¿qué método estás explicando? el de Arias. Ya, no te entendí. A ver, empecemos de nuevo. No, no, ya. Primero dibujar el diagrama de fuerzas cortante y de momento flector. Ya, empezar por eso. Como Ya. segundo, encontrar los valores absolutos de la fuerza cortante y el momento flector. Básicamente es los valores máximos para cada, o sea, para la fuerza y para Valores el... absolutos. Ya. Ajá, eso había hecho en el video, entonces eso le anoté, pensé que era importante. Ujú. Ya. También luego ubicar los cambios de fuerza y agregarlos de forma contraria.
Como vi que en el video también algo muy importante, o sea, que di que era que sea de izquierda a derecha, y por último calcular el área o sea, de lo que estamos, de la forma en la que, no, en la que estamos haciendo el ejercicio. Ya. Para Ya. método de secciones, de igual manera dibujar el diagrama de cuerpo libre. No sé si están viendo ahí, no sé si se entiende. Ajá. Igual le separamos de la sección del diagrama, dibujamos las líneas verticales para la sección y el diagrama de momento efector y fuerza cortante, y calculamos la sumatoria de momento y de fuerzas. Ya. Bueno, gracias, Daniel. Ya listo. Listo. Con eso terminamos por hoy lo que teníamos que ver. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar, complementando lo que ustedes han visto justamente ahí, acerca de los diagramas, cómo hacer los diagramas de cortante y de momento. ¿Listo? Entonces, creo que lo más importante en este tema es saber la utilidad, porque a mí me interesa saber los diagramas de cortante y de momento. Prácticamente desde el punto de vista del análisis estructural y después del diseño de los elementos estructurales, los diagramas tienen mucha importancia porque me dicen cuáles son las fuerzas internas en cada punto de la estructura. O sea, que si yo quiero saber cuánto son las fuerzas en la mitad de la viga, pues yo voy al diagrama, veo la ubicación de la mitad de mi viga y ahí puedo leer la fuerza cortante y el momento flector. Esa es la utilidad. Entonces, vamos a definir primero, ¿sí?, que su uso principal, o primero aquí pongamos introducción, su uso principal es el diseño de elementos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo voy a utilizar este tipo. El diagrama de fuerza cortante y momento flector es un gráfico que me indica la variación del cortante y del momento interno. Y esta parte es súper importante, porque una cosa es que yo aplique una carga externa o que yo aplique un momento externo, y otra cosa es la fuerza cortante y el momento flector interno de mi viga en ese mismo punto. A lo largo de mi estructura. ¿Listo? Entonces, esa es su utilidad más importante. Ahora, desde el punto de vista de diseño estructural y desde el punto de vista teórico, existe una relación entre la carga externa, cortante y momento. ¿Listo? Entonces, si nosotros hablamos de la relación que hay entre estos elementos, lo que decimos es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, un elemento de viga, en donde el elemento de viga
tiene una sección y está simplemente apoyado en donde a esta viga yo le aplico cargas, ¿sí? Que pueden ser distribuidas, uniformes, triangulares, trapezoidales o lo que sea. Aquí lo interesante es que esta carga puede tener una función de carga. O sea, yo puedo hacer una función lineal de carga, una función discreta de carga, ¿sí? Pero en últimas, la carga va a tener una función. ¿Listo? Entonces, prácticamente en este intervalo, si yo analizo un elemento, un pequeño elemento diferencial, ese pequeño elemento diferencial va a tener unas fuerzas internas. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a decir que como el sistema debe estar en equilibrio, yo tengo dos cortes en mi sección, uno a la izquierda del otro, y entonces tengo fuerzas internas que salen de mi elemento. ¿Listo? Como las cargas son gravitacionales, verticales, pues solamente deben existir fuerzas verticales gravitacionales, ¿no? En un extremo de mi elemento, yo voy a tener el cortante B. ¿Sí? Y para que este sistema esté en equilibrio, debe existir en ese elemento diferencial que tiene una distancia delta X, debe existir un cortante B'. ¿Sí? Ahora, ese cortante B', pues como yo tengo un pedazo de carga encima del elemento, ese cortante B' debe ser igual a el cortante B más un diferencial de cortante que yo no conozco. ¿Listo? Ahora, este pedazo de carga, yo sé que tiene una función, delta Wx, ¿sí? Y por lo tanto, también yo tengo que para que este elemento esté en equilibrio, si ustedes lo ven ahí como está rotando el sistema, pues este sistema respecto a, por ejemplo, un punto A que yo marco ahí en amarillo, pues están todas las fuerzas respecto a ese punto girando hacia la izquierda. Perdón, girando horario, ¿no? El sistema debe, por lo tanto, estar en equilibrio con las fuerzas de momento que se generan en los extremos de mi sistema. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener un momento a la izquierda del punto del corte, que es un momento M, y a la derecha del corte debe haber un momento que equilibra el sistema, que vamos a llamarlo M, más un diferencial de momento. ¿Listo? Este sistema debe estar en equilibrio. Planteando la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, nosotros sabemos que tenemos por el lado de todo lo que va hacia arriba, debe ser igual a todo lo que va hacia abajo. ¿Qué va hacia arriba? Tenemos el cortante, ¿sí? Y nada más de fuerza. El cortante, entonces, del lado izquierdo del sistema, tiene que ser igual a todo lo que va hacia abajo. ¿Y qué es lo que va hacia abajo? Primero va ese sistema de fuerzas B' más la carga distribuida vuelta o convertida en una resultante. Entonces, la clase anterior dijimos que una carga distribuida se la puede asumir como una carga puntual de valor igual a la magnitud de la carga distribuida, que sería W, por la distancia en donde está distribuida, que en este caso el pedacito que estamos cortando es delta X.
Haciendo el reemplazo de lo que es B', sabemos que es B más un diferencial delta B más W delta X. ¿Sí? Poniendo los diferenciales de un lado y haciendo las cancelaciones, yo sé que B y este B se pueden cancelar y prácticamente me queda que el sistema de fuerzas, ¿sí? Me produce que delta B, pasando el menos delta menos W por delta X, y despejando, tenemos esa relación, ¿no? En ese punto sabemos que los diferenciales, ¿sí? Yo los puedo, digamos, los puedo resolver utilizando una integral. Entonces, la integral de esta solución me da que la ecuación del cortante en función de X es igual a la integral de la función de menos la carga por un diferencial de X. Y yo lo puedo también representar en ese punto. ¿Listo? ¿Se entendió esa integral? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, no, tal vez, puede ser. ¿No puede repetirle, profe, por favor? Ya, entonces, ¿hasta qué parte? ¿Aquí? ¿Me entendiste? Sí, eso lo del integral nada más. Ya, entonces, lo vamos a ver desde el punto de vista. Esta es la situación, ¿sí? Ahora, quiero que se imaginen esta ecuación. De la ecuación 1, integrando la ecuación 1, si yo integro a la izquierda de la ecuación, o sea, yo tengo la integral de un diferencial de cortante, ¿sí o no? Y eso es igual a menos la integral de la carga por un diferencial de X. ¿Cuál es la integral del diferencial de cortante? Un cortante, ¿estamos? ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto es la integral? Ah, aquí me comí algo. Aquí sería la integral de la función de carga en función de X. La función de carga es una ecuación en función de X. ¿Listo? Entonces, prácticamente yo tengo aquí una ecuación en donde me dice que la función de cortante, ¿sí? O la ecuación del cortante no es nada más que menos la integral de la función de la carga. Y punto. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera una ecuación de la carga, si yo cojo la integro, ¿sí? Eso va a ser mi función de el cortante. Y punto. ¿Listo? Ahora, de este mismo gráfico, yo puedo hacer la sumatoria de momentos. Entonces, imagínense que yo tengo aquí la sumatoria. Dime. Es que a mí se me salió el Zoom así como 5 minutos, no se me abría ahorita en la clase. Y por eso me confundí un poco, pero estoy siguiendo el paso y quería saber si esto de que se está haciendo integrando es siempre y cuando la función, o sea, la carga sea una función y no sea, qué sé yo, en rectangular o en trapecio o en triángulo. Si es rectangular es una función. Si es un trapecio es una función. Sí, eso sí lo entiendo, pero había también, dentro de los ejemplos usted había puesto, digamos, cuando no tienen una figura geométrica, sino es una función cualquiera, diferente. Tú puedes hacer integrales. Bueno, ahorita no vamos a discutir esa parte por cuestiones de tiempo, pero digamos que tú tienes una cosa así. Exacto. Ya. Si tú te inventas una cosa así, existe algo que se llaman sumas de Riemann, que son métodos numéricos, en donde tú cortas pedacitos pequeños de esto
y los vas haciendo rectángulos y vas sumando rectángulos. Como la integral es la suma de un área, Sí. pues vas sumando rectángulos y sumas. Entonces, prácticamente es lo mismo. Hay formas de hacer esto. Con puntos. ¿Sí? Pero en general, para cualquier sistema de carga, cualquier carga se puede representar como una función o se puede integrar con sumas de ring. ¿Listo? Eso, profesor. Entonces, esa parte es algo interesante y lo vamos a usar después. Pero entonces, ahora veamos la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos sobre, digamos, el punto A, perdón, digamos, sobre el punto B, aquí, necesito que sea aquí. El punto A sea igual a 0, ¿no? Entonces, ese punto A, fíjense que lo estoy planteando. Ahora no se borre todo. Ya se borró todo. Ya nada. El punto A la derecha, ¿sí? A la derecha del corte. Entonces, ese punto A, yo tengo que hacer, de nuevo, todo lo que va horario tiene que ser igual a todo lo que es antihorario. Punto. No es nada más el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué tengo horario? Pues tengo de un lado el momento M a la izquierda del punto A. Tengo el cortante B por su brazo, que es delta X. Y eso es un momento horario. Los momentos antihorarios sería la resultante de la carga, esa flecha amarilla que tengo ahí, que sería W por delta X, por la distancia a donde está esa carga. Entonces dijimos que para una carga que es uniforme y que vamos a asumir que como el pedacito es tan pequeño, el que estoy cortando, pues la variación, así sea una carga muy dispareja, pues la variación entre un punto y otro es prácticamente nada, porque el elemento que corto es muy pequeño. Y asumimos que en ese pedazo pequeño la carga se puede asumir uniforme. ¿Listo? Entonces, como es una carga uniforme, ¿dónde queda la resultante de una carga uniforme? Dijimos que en el centroide o en la mitad del rectángulo. ¿Sí? Que en este caso, si el rectángulo tiene de largo delta X, pues sería esto, delta X medios. ¿Estamos de acuerdo por ahí? ¿Listo? Genial. Entonces, en esa parte tenemos el equilibrio de ese sistema. Ahora, ¿qué voy a hacer? Nuevamente, voy a hacer lo mismo que hice antes, ¿no? Entonces, voy a plantear en mi sistema, a ver, ¿me falta alguna fuerza? No. No falta el otro momento. Ah, sí, me está faltando el otro momento. Más el momento de la derecha, que es M más delta M. Sí, muy bien, gracias. Me estaba olvidando de ese. Más M más delta M. ¿Listo? Entonces, en ese punto tenemos estas ecuaciones. M, tenemos por acá, con M se cancelan, ¿sí? Y vamos a hacer el despeje de la ecuación. Entonces, en ese punto, vamos a factorizar y mirar qué podemos resultar, ¿no? Entonces, yo tengo delta X de un lado, tengo delta M del otro. Voy a despejar la ecuación de tal forma de que me quede delta M en un solo lado. Entonces, yo voy a tener aquí que delta M es igual a B por delta X, ¿sí? Que sería el cortante por delta X, menos la carga por delta X cuadrado sobre 2. Tendríamos esos dos valores, ¿no? Prácticamente ese valor. ¿Listo? Ahora, en esa parte yo voy a poder factorizar. Entonces, yo tengo delta M igual a
delta X por B menos W delta X sobre 2. ¿Sí? Y una vez que tengo eso, voy a poder traerme el delta X hacia el otro lado, que sería delta M sobre delta X. Es igual a B menos W por delta X sobre 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Juan. Ya. Entonces, una vez que tenemos eso, espérenme un momento, me están aquí molestando. Denme un segundo. ¿Listo? Gracias por esperar ahí los que siempre quieren vender en los bancos, créditos y toda la cosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿en dónde estábamos? Teníamos esta expresión. Ahora, teniendo en cuenta que esto es un elemento bien pequeñito, ¿sí? No está compartiendo pantalla, profe. Ah, ¿se perdió la pantalla? Déjenme ver qué pasó. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Profe. Listo, entonces, ahora, teniendo en cuenta que esto es un elemento bien pequeño, ¿sí? Lo que tenemos que entender es un elemento bien pequeño de longitud, ¿sí? Por un pedazo de carga que tiene un brazo de la mitad del elemento pequeño de longitud. O sea, imagínense que esto ya es pequeño, la mitad de esto es supremamente pequeño porque es un pequeño elemento diferencial. Esto de aquí, que tenemos en esta parte de aquí, esto tiende a 0, ¿sí? Porque es un elemento muy pequeño con un brazo demasiado pequeño. Esto, que es un momento, prácticamente es algo que tiende a 0. Entonces, haciendo esa, digamos, esa suposición, nosotros vamos a decir que entonces me resulta que el diferencial de momento respecto a delta X es igual a el cortante, ¿no? Nuevamente, expresando esto en términos de deltas, pasando este al otro lado, cortante delta X, ¿sí? E integrando en ambos lados, para que no se altere la ecuación, me queda que la integral del momento, perdón, la integral del diferencial de momento, que es igual al momento por cálculo, es igual a la integral del cortante por un diferencial de X. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra segunda relación. La integral prácticamente me está diciendo que la integral del diagrama de cortante es la integral del diagrama de momento y punto. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en mente, podemos tener las relaciones que nos interesan
para el cálculo de los diagramas de cortante y de momento en nuestros elementos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a introducir, ¿sí?, como tema lo que sería un tema interesante, que es el concepto de articulaciones. ¿Preguntas hasta ahí, por cierto? ¿O todo bien? La integral de la carga es el cortante, la integral del cortante es el momento, y funciona pues en sentido inverso también, ¿no? Si yo derivo una ecuación de cortante, pues tengo la función de carga, y si yo derivo una ecuación de momento, pues tengo una ecuación de cortante. Funciona en las dos direcciones. Ojo, no se olviden que eso es importante. Recordar que la integral, en últimas, solamente es el área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva entre dos puntos A y B de la curva de cortante, pues me va a dar el momento en ese punto en el diagrama de momentos. Lo que sabemos de cálculo. Todo el mundo aquí ya pasó cálculo, ¿no? Listo, bueno. Ahora, vamos a hablar de articulaciones. En los libros los van a encontrar como hinge. ¿Listo? ¿Y qué es una articulación? Entonces, vamos a decir que existen puntos en las estructuras con conexiones especiales. A ver, quiero mirar más o menos hasta dónde estoy escribiendo. Conexiones especiales. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que una articulación es una conexión especial entre elementos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacíamos el análisis de las armaduras están conectadas por articulaciones. ¿Listo? Sin embargo, en vigas también existen articulaciones. Entonces, una articulación, ¿qué permitía? Recuerden que una articulación a mí me permitía generar una conexión que tenía una característica importante. ¿Recuerdan? ¿Cuál era esa característica que teníamos nosotros ahí? Que le permitía moverse solo, como por decir, en un eje, pero no rotar. Exacto, ¿no? Entonces, trayéndome los... Perdón, no. Permitían rotar, más no desplazarse. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta Eso, que esto sería una articulación, ¿recuerdan? ¿Listo? Entonces, yo tengo dos elementos unidos por una articulación y la articulación me permite que los elementos no se despeguen entre sí, pero el elemento puede rotar. ¿Listo? Entonces, este tipo de sistemas es muy común en estructuras, más de lo que ustedes creen. ¿Dónde ustedes, por ejemplo, han visto este tipo de conexiones? Seguramente las han visto en algunas partes. Algunos puentes que utilizan también para elevarlos. Bisagras normales. Ajá, Una puerta. No. En estructuras ya reales, digamos que no de tipo... no de tipo armadura, ¿ya? Nosotros dijimos, cuando estábamos hablando de las armaduras, ¿sí? Nosotros vimos unas estructuras, pues, que prácticamente las bisagras son este tipo de conexiones y todo tipo, y por ejemplo, las puertas, las ventanas, vimos ese tipo de cosas, ¿no? ¿Recuerdan? Pero existen otro tipo de conexiones que, aunque ustedes no lo crean, funcionan de la misma forma. Entonces, por ejemplo, ¿quién ha visto un elemento o una conexión, una estructura en acero? ¿Todo el mundo ha visto conexiones en estructuras de acero? ¿No se han fijado en estructuras de acero completamente? Sí. Ya. La unión
entre las vigas y las columnas son elementos que se asumen como conexiones articuladas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les muestro este tipo de conexión, ¿dónde está? Ya, aquí. ¿Están viendo mi pantalla? El iPad. Solo el iPad, profe. Por eso, ¿están viendo la pantalla del iPad? Sí, se ve. Ya. Y, no, lo que pasa es que se me perdió lo que están viendo. No, se Las bloqueó. notas. Esas son las articulaciones. No, se bloqueó. No se mostró la imagen. No sé por qué. Ahí. A veces como que no se pasa la imagen. ¿Ven la pantalla del iPad? No. Ahorita empezó. Esa Ahorita vaina, sí. ya. Ahí se ve. Listo. ¿Han visto este tipo de conexiones? Sí. Sí. Ya. Esta conexión que ustedes están viendo hace exactamente lo mismo, pero en la vida real. Cuando yo solamente conecto la parte de la mitad de la viga, eso trabaja como si fuera este tipo de elementos. La viga puede rotar. Hagan de cuenta, pues, que en las estructuras no es que se va a mover 1 metro para abajo, así como vemos en la imagen acá arriba, ¿no? Tampoco son desplazamientos tan grandes, pero desde que haya o se permita un desplazamiento, esta conexión es un hinge o también se le llama rótulas en la conexión o articulaciones. Ahora, ¿dónde han visto este tipo de conexiones? En las estructuras. ¿Mm? ¿Alguna que se les venga a la cabeza? ¿O no han visto de estas conexiones en los edificios? ¿O no se han fijado, no son curiosos y se ponen a ver como yo las estructuras? Sí, pero Yo no me, imagino yo me he que fijado. pensé que estaban soldadas o algo así, entonces se mantenían fijas. Aunque estén soldadas, fíjate que en la parte superior, lo voy a Está marcar aquí. empernado. Aunque estén soldadas, aquí está separado, ¿ves? Sí. Solo está conectada en la mitad. Entonces, este tipo de conexiones trabajan como si fueran articulaciones para estructuras, ¿no? Obviamente, ¿no? En sistemas estructurales. ¿Listo? Entonces, estas cosas que nosotros vemos son muy comunes en la realidad. Entonces, el trabajo, como funciona, desde un punto de vista más real, saliéndonos un poco del cuaderno y de las conexiones teóricas que siempre vemos ahí, lo que pasa es que funcionan así. ¿Ven la imagen? Yo tengo dos elementos. Yo tengo 2 elementos de acero, pero fíjense dónde están los pernos. ¿En qué parte están los pernos? El elemento A se conecta con el elemento B solamente por esta lata de la mitad, aquí. Y eso hace que se convierta en una articulación. Entonces ahora los invito, cada vez que vayan por un edificio y que sea de acero, fíjense cuáles son articulaciones. ¿Qué sería una conexión que no está articulada? Porque eso sería la otra pregunta, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo sé si es articulada o no? ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que si en una conexión, ¿sí? Además de de conectarse en la parte de abajo, que es estos ejemplos que les he puesto ahí. Adicional a eso, se conecta en la parte de arriba, como esta figura de acá,
¿Ven la diferencia? ¿Se ve la Sí. diferencia? Que tienen dos Entonces, lugares. ¿ah? Que tiene arriba y en la mitad. Abajo y en la mitad en el centro. Exacto. Entonces, este tipo de conexiones, esas sí son unas conexiones completas. ¿Listo? Entonces, ahora, cuando vayan a... La que está en el oxidado, ese sí es articulación. Esa sí es articulación. Ajá, perfecto. Ese sí. Esa sí es una articulación. Muy bien. Sabes que ni me había fijado. Esta de aquí es una articulación. Y esta de acá es una completa. Bueno, realmente se llama resistente a momento, pero no nos pongamos exquisitos con el nombre. ¿Lo entienden? Muy bien, perfecto. Ese ejemplo me salió mejor de lo que pude haberlo esperado. ¿Listo? Ahora, ¿se dan cuenta? Son comunes. Todo el mundo las ve y siempre las vemos. ¿Listo? Ahora, en este tipo de secciones, lo interesante es cómo se comportan las articulaciones, ¿sí? ¿Sí? Son zonas, o mejor dicho, son conexiones que transmiten la fuerza interna de cortante y carga axial. ¿A qué se refiere? Pues que si yo trato de cortar en ese punto, pues la conexión permite absorber esa fuerza. Entonces existe cortante en ese punto. Y si yo trato de estirar las vigas, separarlas por tensión o por compresión, pues la conexión va a absorber esa fuerza, ¿sí? Sin embargo, cuando yo le transmito, trato de rotar, pues pasa lo que está pasando acá. La conexión permite que rote, ¿listo? Entonces, ¿por qué me sirve eso? Porque en estos puntos, sin embargo, no transmiten momento. ¿Listo? No transmiten momento. Por eso son importantes. Entonces, como no transmiten momento, yo sé que como resultado de eso, en las articulaciones, existen ecuaciones de condición. ¿Sí? ¿Qué les vamos a llamar? Sub C, en donde la sumatoria de fuerzas en X, perdón, en donde el cortante es diferente de 0, la carga axial es diferente de 0, o sea, tienen un valor. Sin embargo, yo sé que el momento en la articulación es igual a 0. Eso es lo importante en las articulaciones. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Si la conexión está completa, ¿cómo la tomamos entonces? Si la conexión está completa es como si fuera un solo elemento.
Ah, ya, perfecto. Entonces, las tres son diferentes de cero. Si la conexión es articulación, las dos son diferentes de cero. O sea, tienen un valor que tú no sabes, ¿me entiendes? Pero que los puedes encontrar. Pero lo que sí sabes es que el momento es igual a cero. ¿Listo? Entonces, teniendo eso como base, eso nos va a permitir resolver estructuras más complejas que tengan articulaciones. Ah, bueno, antes del ejemplo me estoy saltando una cosa. ¿Listo? Entonces, para resolver vigas, con rótulas, / articulaciones, / hinge, ¿sí? Lo que sea, ya saben, cuando diga cualquiera de esas tres palabras, ya saben a qué nos referimos, ¿sí? Tengo que comprobar que son estáticamente determinadas. ¿Listo? ¿Y cómo lo hago? Pues vamos a hacerlo teniendo en cuenta la siguiente expresión. Entonces, voy a decir que el grado de indeterminación de la viga, ¿sí? Va a ser igual a las reacciones menos 3 ecuaciones de equilibrio, que son las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momentos, ¿sí? Más N ecuaciones de condición. O bueno, aquí le he puesto C. Dejémoslo así. E sub C. ¿Listo? Entonces, esto solamente sirve para vigas en 2 dimensiones. Para vigas en 2 dimensiones sirve esta ecuación, en donde R son las reacciones y E sub C son el número de articulaciones. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Y qué era GI, profe, grado de...? Ah, perdón, sí. GI. Bueno, lo bueno es que en estos cuadernos se puede mover todo. Grado de indeterminación. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué necesito? Que toda viga cuyo GI es igual a 0 es estáticamente determinada. Entonces, si el GI me da diferente de 0, no lo van a poder resolver por ahora. Lo van a resolver en análisis estructural. ¿Ya? Si el GI es igual a 0, lo podemos resolver con la estática. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, para la muestra, un pequeño botón. ¿Listo? Entonces, tenemos esta estructura. Ay, qué bruto. Ya.
tenemos esta estructura. Acá. ¿Listo? ¿La ven? Profe, no copié la parte de arriba. ¿Será que puede retrocederlo un poquito? Listo. Entonces, de esta estructura me piden calcular las reacciones. Y bueno, si alcanzamos el diagrama de cortante y de momento. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí dice la palabra hinge. En este punto hay una rótula. Vamos a decir que este es el punto C. Entonces, el primer paso para resolver estas armaduras, siempre que vean una armadura, o en general una viga, porque esta ecuación sirve aunque el número de articulaciones sea 0. ¿Listo? Si el número de articulaciones sea 0, pues es una viga normal. Entonces, para nuestro examen y para nuestras tareas, lo primero que vamos a calcular es el grado de indeterminación siempre en el examen y en la tarea. Esto va a tener un punto específico y un valor. Si no presenta eso, pues ya sabe, perdió esos puntos en el examen y en la tarea. Siempre, de aquí en adelante, en vigas, lo primero que debo hacer es calcular el grado de indeterminación. ¿Estamos claros? Sí. Listo. Entonces, vamos ahí. Reacciones. ¿Cuántas reacciones tenemos en esta estructura? Esto de aquí es un empotramiento, o sea, que tengo una reacción así y un momento, ¿sí? Aquí yo tengo, este de aquí es una reacción de rodillo, tipo rodillo. ¿Ven las rueditas? ¿Sí? Entonces tengo BY, BX, momento en Z. Bueno, le voy a poner momento en B. Tengo A sub Y. ¿Cuántas reacciones tengo? Reacciones tengo... 3. No, cuenta bien. ¿Cuántas reacciones tengo? 4. 6. 4. Por el momento 4. Claro, el momento es una reacción, ¿o no? Ah, ya. Ya. Reacciones, 4. ¿Y las de carga? Esas no valen. No. Las reacciones. ¿Qué dijimos que eran reacciones? Las que se producen por los apoyos. Las cargas, eso es otra cosa. Eso es una fuerza externa. Reacciones. ¿Listo? Reacciones o apoyos, pues le voy a poner. O apoyos. No, reacciones por apoyos. ¿Listo? Reacciones, 4. Ecuaciones de condición, E sub C. ¿Cuántas rótulas tenemos? Una más. Una. Sí. El grado de indeterminación es igual. Dijimos que 4, que son las reacciones, menos 3 más 1, igual a 0. Como es 0, esta estructura es, ¿qué dijimos? Estáticamente determinada. Estáticamente determinada. Profe, la articulación es la que está en B, ¿verdad? En C. Ahí dice hinge. Ah, ya no leí el. Hinge. Ya. Hinge, rótula, articulación, todo eso es lo mismo. Por eso les puse por aquí que también se les llama hinge. Hinge. ¿Listo? Sí, no lo había visto. Listo. Entonces, una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos? Pues, igual que en las vigas, separamos la sección, ¿sí? Teniendo en cuenta una ecuación adicional. Nosotros ya no tenemos 3 ecuaciones, tenemos 4 ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de momentos es igual a 0
Y tenemos una producida por el hinge, que es que la sumatoria de momentos en C tiene que ser igual a 0. Como tenemos 4 incógnitas y tenemos 4 ecuaciones, en cada una de las rótulas ustedes van a tener una ecuación igual a esta, que la sumatoria de momentos es igual a 0 en el punto en donde está la rótula. ¿Listo? Entonces, el sistema se puede resolver. Para este punto, yo lo que voy a hacer es resolverlo haciendo un corte en la parte de la punto C. Entonces, yo voy a decir que cortando en C, voy a hacer los diagramas de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces, siempre hagan diagramas de cuerpo libre cortando en la rótula. Entonces, yo voy a coger y voy a cortar mi viguita y la voy a cortar justamente en la rótula. Este es el punto A. Y aquí yo tengo mi apoyo. Y yo corto aquí en la rótula. En el momento en que yo corto en la rótula, como es un corte, ¿cuántas fuerzas aparecen? Pues me aparece un cortante en la rótula y un momento en la rótula. Sin embargo, nosotros sabemos que en la rótula el momento es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el momento en una rótula? 0. Es 0. Por lo tanto, yo puedo quitar el momento y solo dejo el cortante. Eso es lo importante en una rótula. Como yo sé que el momento interno en ese punto es 0, cuando yo corto en la rótula, solamente tengo el diagrama de cortante y tengo una carga axial P. Pero bueno, vamos a hacer esos sistemas. Esas fuerzas que yo puse son fuerzas internas que se producen por haber cortado un elemento. ¿Listo? Adicional a eso, yo aquí tengo mal. Esto era un sistema así. Esto es una ruedita. Tengo esta reacción que es AY. Y aparte de eso, tengo esta fuerza distribuida que es de 21.9 kilonewtons cada metro lineal de la sección. ¿Listo? Ese sistema es un corte. Por lo tanto, ese sistema tiene que estar en equilibrio. Para el equilibrio, pues yo voy a hacer lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Pues, hombre, lo más fácil es si yo hago sumatoria de momentos en el punto A es igual a 0, yo anulo la reacción en A, que no sé. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, pues yo encuentro la reacción P sub C. ¿Se entiende? O la fuerza interna P sub C. Entonces, arranquemos con la sumatoria de momentos en A igual a 0. Yo tengo todo lo que es un momento horario. ¿Qué causa un momento horario en esta viga? Acordante. ¿Ah? Recortante. El momento horario. Perdón, el peso. Carga distribuida. La carga distribuida, exacto. Entonces, esa resultante es igual a ¿qué? Va a ser igual a la carga distribuida por la distancia, que en metros al punto C es 10. 21.9 por 10 es la resultante. Y esa resultante la voy a multiplicar por el brazo al punto de la resultante. ¿Cuánto es el brazo al punto de la resultante? 5 metros. Por 5. Esto es
kilonewtons por metro me da fuerza y por distancia me da momento. Ese es el momento horario respecto a A. ¿Hay otro? No, la fuerza AY no produce momento, ni la fuerza PC produce momento. Eso debe ser igual al momento antihorario, que la única que produce momento antihorario es B sub C. O sea, B sub C por, ¿cuánto sería la distancia al punto A? 10. 10. Por 10. Aquí cancelo lo que puedo. 10, 10, y B sub C será igual a 21.9 por 5. 109.5. Y como esto ya es una respuesta, va con unidades. No se olviden en el examen. Kilonewtons. Tengo B sub C. Ahora. Hago una pregunta. Dime. ¿No sería negativo? ¿Por qué? Porque B sub C no me produce un... No, sí, B sub C no me produce una rotación horaria. Antihoraria. Mira cómo lo planteé. La flecha va hacia arriba. Respecto al punto A, ¿cómo gira esto? Respecto a A. Gira antihorario, ¿no? ¿Y por qué es por Entonces 10 la y por carga. 5? El valor de la carga. 21.9 es el valor de la carga distribuida. Por 10 es la resultante. Eso lo vimos en la anterior clase, ¿no? La resultante de una carga distribuida uniforme es una fuerza que se calcula como la carga distribuida por la distancia. 21.9 por 10 es la resultante. O sea, esta resultante es 219 kilonewtons. Sí. Y respecto a este punto, pues la distancia es 5. Gracias, profe. Listo. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Yo tengo entonces que en Y, todo lo que va hacia arriba debe ser igual a todo lo que va hacia abajo. A Y, que va hacia arriba, más B sub C, que va hacia arriba, debe ser igual a todo lo que va hacia abajo, que es 219 kilonewtons. Como yo ya sé B sub C, pues yo sé que AY es 219 menos 109.5. AY será entonces resulta que es exactamente 9.5. el mismo valor. ¡Listo! Fíjense, ¿qué me falta? Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X. Yo tengo que P sub C, que va hacia la derecha, como no hay más, P sub C es igual a 0. No hay más fuerzas, ni reacciones, ni cargas, ni nada. Lo que quiere decir que P sub C, pues es igual a 0. Y punto. ¿Listo? ¿Por qué le puso? Ah, ya, olvídalo. Ya me respondí, creo. Listo, genial. Listo. Tenemos. Ahora, recuerden, hicimos un corte en la viga. Lo que quiere decir que en el momento en que hicimos el corte, lo que ocurre es que del otro lado del corte existe acción y reacción. Recuerden eso que dijimos la anterior clase, ¿no? Entonces, en un lado, fíjense que el cortante nos dio positivo. ¿Qué significaba que eso nos dé positivo? ¿Qué significaba que la fuerza nos daba positivo? Estaba en la posición que pusiste. Está bien la dirección en la Exacto. que graficamos. Perfecto. Lo que quiere decir que si yo hago el corte del otro lado, entonces ahora voy a poner aquí el corte en este lado de acá. Tengo aquí mi rótula, tengo aquí mi viga y tengo aquí mi apoyo empotrado con una carga de 133.5. Aquí.
133.5. ¿Listo? Sí, del lado izquierdo. Si del lado izquierdo el cortante iba hacia arriba, del lado derecho, ¿hacia dónde va el cortante? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, aquí, justamente en el punto C, tengo un cortante que vale 109.5 por acción-reacción. Lo voy a poner acá. ¿Sí me entienden que estoy cortando el punto C al punto B? ¿Sí o no? Sí, Juan. De C a B. Para poder escribir. Tengo esas fuerzas. Estas distancias que yo tengo aquí. Es 6.1, 6.1 metros. Y aquí tengo unas reacciones. Entonces, fíjense, sin saber nada, ni hacer ningún cálculo, el cortante y la fuerza va hacia abajo. ¿Hacia dónde debe ir la reacción en BY? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Para que esto esté en equilibrio. ¿Ah? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien. Ahora, el momento, fíjense. Respecto al punto B, ¿sí? Imaginándose la sumatoria de momentos en el punto B. Esas fuerzas respecto al punto B, ¿esas son horarias o antihorarias? Horarias. ¿Producen un momento horario o antihorario? Antihorarios. Antihorario. Respecto al Antihorario. punto B, producen un momento antihorario. Como este sistema debe estar en equilibrio, ¿cómo debe ser la reacción para que el sistema esté en equilibrio? Horario. Horario. ¿Sí ven? Entonces, este debe ser el momento en B. Y no hemos hecho ningún cálculo, pero ya por lógica sabemos cómo debe ser para que el sistema esté en equilibrio. ¿Sí o no? Entonces, empecemos. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que va hacia arriba, ¿qué va hacia arriba? El momento en Y. Tiene que ser igual a todo lo que va hacia abajo. ¿Qué va hacia abajo? 109.5 más 133.5. Por lo tanto, BY es igual a 243. Gracias. 243. ¿Qué? Papas, peras, manzanas. Kilonewtons. Ya, no se olviden. Kilonewtons, no kilonewtons por metro, pilas. Solo kilonewtons, ¿no? Ahora, el momento, sumatoria de momentos en B igual a 0. Sumatoria de momentos en B igual a 0. Entonces, yo tengo en este sistema todo lo que es horario. ¿Cuál es el momento horario que tenemos en ese sistema en B? El momento en B. El momento en B tiene que ser igual a todo lo que es antihorario. Entonces, antihorario tenemos la fuerza de 133.5 por el brazo, que es 6.1 metros, más 109.5 por 12.2, que es la distancia desde B a C. ¿Cuánto es el momento en B? $2150.25. ¿Qué? ¿Papas, peras? Kilonewton metro. Muy bien. No se olviden de eso, ¿no? En el examen les cobro si no le ponen las unidades. Para mí son muy importantes las unidades. ¿Listo? Y listo. Tenemos todas las reacciones. Ahora, fíjense. Lo último, ya para terminar, me les robo un minuto.
Ya sabemos que la reacción Bx no existe. Tenemos que chequear. Entonces, esto debe estar en equilibrio, ¿no? Siempre chequen que esto esté en equilibrio cuando tengan las reacciones. Es una buena práctica. ¿Cómo se chequea? Pues por último, el paso 4. Ay, esto no es, este era el otro ejercicio. Paso 4. Chequeo. Entonces, hagan sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, global de la estructura. Entonces, tengo hacia arriba, todo lo que va hacia arriba tiene que ser igual a todo lo que va hacia abajo. ¿Qué tengo que va hacia arriba? A Y y BY. Entonces, AY más BY, que esto es AY 109.5 más 243. Eso tiene que ser igual a todo lo que va hacia abajo, que sería 21.9 por 10, o sea, 219, más 133.5. ¿Ya? Entonces, la reacción es 109.5 más 243. Esto me da... ¿Nos dio o no nos dio? Sí, profe. Sí, ok. Sí. Voy a organizar esto mejor, ahí, para que se vea mejor. Lo que quiere decir que está funcionando. Ahora, hagan sumatoria de momentos respecto a algún punto. ¿Listo? Eso ya se los encargo a ustedes. Hagan sumatoria de momentos respecto a A. Si la sumatoria de momentos respecto a A les da 0, pues quiere decir que han calculado bien las reacciones. Pero pues eso se los encargo a ustedes. ¿Se entendió cómo funcionan las rótulas? Fácil, ¿no? Sí. Listo. Listo, chicos. Entonces, para mañana va a haber unos ejercicios de hacer diagramas, una tarea de hacer diagramas y de estas viguitas con rótulas. Mañana van a tener la clase con Steffi, ¿o es hoy? Mañana. Hoy, mañana es, ¿no? Mañana. Entonces, mañana van a tener la clase con Steffi y van a mirar así ejercicios con rotulitas. ¿Listo? Tengan en cuenta que la tarea que estaba para mañana se aplaza para el viernes. Lo que hablamos la última clase, ya están movidas las carpetas. Igual hoy tienen que entregar la tarea que se subió del primer tema de lunes y martes. No se olviden de eso. Listo, profe. Y ya, básicamente eso era todo por hoy. Les agradezco su tiempo y que tengan un buen resto de día. Chévere, profe. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Chao. Luego, igualmente un buen día. Chao, profe. Juan.